Ovidio de Angelo. Primero quería referirme al excelente planteamiento de Rafael Rojas con relación a algo que yo mismo siento y me parece muy importante, que es la necesidad del debate, no solo pragmático, sino teórico-político. Me parece que es imprescindible. En nuestro país prácticamente solo unos cuantos conocemos cuáles son los fundamentos del liberalismo, cuáles son los fundamentos de la socialdemocracia, democracia cristiana, los movimientos, y de los distintos versiones o acercamientos a los socialismos pensados. Yo creo que ese es un debate imprescindible. He estado promoviendo que en la prensa, en los medios masivos haya debates. Yo mismo he tratado de participar en algunos debates televisivos, algunas cuestiones. Me parece que eso es esencial. Y con relación a eso voy a dar un punto de vista acerca de la clasificación de Rafael Rojas. Me parece que cualquier clasificación demasiado inclusiva es falsa. Yo creo que no se puede distorsionar que son 4 o 5 corrientes que tienen sus fundamentos históricos de mucho tiempo. Ahora, eso quiero matizarlo de la siguiente manera. Igual que él dijo que las adjetivaciones son múltiples, creo que hay múltiples liberalismos, múltiples socialismos, múltiples, etcétera, etcétera. Yo creo que en el momento actual, y yo por lo menos estoy tratando de trabajar, otros compañeros también en esa dirección, tenemos que diferenciar en 2 cuestiones básicas. Una, las visiones utópicas, aquellas por las cuales nos sentimos inclinados en cada una de las corrientes y que pudiera ser que se logren o no se logren si hay un estado del sentimiento y el consenso social aceptable en distintos momentos, no impuestos. Y otra, la actualidad real de nuestras posiciones y en el contexto real en el que estamos trabajando. Yo creo que hay múltiples aspectos fundantes de estas corrientes, de los principios de estas corrientes que son posibles de acercarse. Y voy a mencionar más rápido 2 o 3. Por ejemplo, el principio de autonomía y el liberalismo. ¿Cuántos no podemos aprovechar y trabajar desde una dimensión de distintas posiciones el principio de autonomía? Es que hasta en los lineamientos, por poner el extremo, se plantea la autonomía de empresas y la autonomía local. Con una concepción habría que discutir hasta dónde, cómo y cómo profundizar eso. Pero el principio de autonomía y liberalismo es un principio fundante, clave. Y creo que los que estamos planteando el socialismo autogestionario nos basamos fuertemente en el principio de autonomía. Es más, yo creo que desde esa posición también creo que es el sumum del principio de autonomía, porque es el principio que refiere la posibilidad de democratización en todas las relaciones laborales, en todos los ámbitos ciudadanos y demás. Creo que no hay oposición entre ciudadanía democrática y autogestión democrática popular. Creo que eso es perfectamente articulable. En cuanto a las formas de propiedad, también creo que con los límites que cada una de las posiciones plantean, creo que hay acercamientos posibles. Creo igual que lo que se había planteado con relación a las formas de propiedad, que no pueden ser impuestas, tienen que ser trabajadas y promovidas en función de lo que la propia sociedad vaya generando y vaya sintiendo como que es lo más humanizante. En este momento, aquí, muy poca gente cree en las cooperativas. Sin embargo, las cooperativas tienen la posibilidad de que en la propia relación laboral haya un proceso democrático profundo, que creo que es casi el mayor anhelo de los que estamos aquí. Es decir, que incluso hasta en eso no obvia que haya otro conjunto de formas de propiedad que también coexistan, que la competencia y la lucha directa de estos procesos se imponga a partir de una comprensión de los procesos nacionales. Creo que el asunto está en encontrar los puntos de unión, los puntos en que nos comprendemos, los puntos en que podemos estar relativamente de acuerdo. Rafael hizo una clasificación con la que yo no estoy muy de acuerdo, porque él dijo, por ejemplo, que los liberalismos y la socialdemocracia creen en el mercado y en otras cosas más que dijo, que yo creo que también muchas posiciones socialistas del marxismo crítico y de otras posiciones también aceptarían con ciertos límites y con ciertas confluencias ahí. O sea que yo pienso que estamos en un punto en el que podemos articularnos conjuntamente en muchos principios básicos sin ser extremos y viendo nuestro contexto actual, cómo esto se va desarrollando y cómo podemos ir promoviendo este debate de manera amplia nacional. Buenos días, mi nombre es Regina Coyula, yo no soy politóloga, yo soy una ama de casa que no se va a ir del país, nunca lo he pensado, y que me preocupa muchísimo el país que le voy a dejar a mi hijo. Entonces, aquí se hablaba de una cosa muy interesante que es
la posibilidad o el derecho que tienen los cubanos en el exterior a invertir en Cuba y a recuperar sus propiedades, o sea, sus derechos. Y se hablaba también de que esa apertura debía ser precedida por el mismo derecho de los cubanos de Cuba a hacer lo mismo. Y yo me pregunto, ¿y qué cubano de Cuba puede invertir en una empresa? ¿De dónde sale el dinero que hace que ese hombre sea capaz de poner una cantidad considerable para iniciar un negocio? Porque a mí siempre me ha parecido que aquí el futuro más inmediato se va a parecer mucho, o se puede parecer desgraciadamente mucho, al de la Unión Soviética, donde los funcionarios del partido, los funcionarios del gobierno, los funcionarios de la seguridad del Estado fueron los que emergieron con el dinero que se robaron. Y entonces estoy viendo aquí en Cuba el fenómeno enorme de la corrupción, que por donde quiera que se profundice un poco, sale un fenómeno de corrupción. Yo quisiera conocer la opinión de los panelistas sobre este fenómeno. Ese temor que tú has expresado, lo hemos expresado muchas personas. Incluso en algunos artículos hemos hablado de ese tema, lo que pasó en la Unión Soviética, pudiera pasar perfectamente aquí, si no precisamente se democratiza la producción en la sociedad, y también puede ocurrir lo que decía Boris, con relación a una masiva inversión de capital cubano foráneo. Muchos cubanos hemos dicho con toda claridad, no queremos que pase en Cuba lo que está pasando en China. En China hay un capitalismo feroz, un capitalismo atroz, una superexplotación. Los chinos, yo no sé si ustedes han oído cómo viven. Los chinos trabajadores prácticamente viven en barracas como esclavos. Eso no lo queremos aquí. Aquí lo hemos tenido porque a veces hay, no sé, los contingentes no es nada más parecido que esas cosas a veces. Eso lo escribí yo en un artículo, no estoy diciendo nada que no haya dicho ya. O sea, efectivamente, yo creo que esos temores que tiene Regina, los tenemos muchos cubanos. Y creo que precisamente una de las cosas que estamos haciendo, los que somos partidarios de un socialismo participativo democrático, es tratando de evitar que eso ocurra y que desemboquemos en una situación parecida a China o a la Unión Soviética. Y tampoco queremos, porque creo, yo personalmente, tampoco queremos un regreso al pasado brutal del capitalismo clásico. ¿Me entiendes? Entonces, porque entonces, ¿qué hemos hecho estos 50 años? Mirar para atrás, que vuelvan otra vez las empresas norteamericanas a manejar nuestros centrales, nuestras industrias, nuestros hoteles. Lo que ella dice es muy cierto. O sea, ¿de dónde va a salir el dinero para invertir? Es una pregunta más bien de economía, o sea, yo no tengo la menor idea. Lo que sí puedo decir es algo. O sea, la relación entre el exilio y el cubano es una relación familiar, ¿no? Primero que nada, la relación entre el exilio y el cubano es una relación familiar. Es mi papá, mi hermano, mi hijo, mi primo, una relación familiar. Ese exilio no conoce ya las reglas, las dinámicas que están instituidas al interior de esta sociedad y requiere necesariamente del ciudadano cubano, lo necesita, le es imprescindible. El tema es si el ciudadano cubano va a acceder libremente a la inversión de ese exilio o va a ser un empleado de la administración, del dinero, de la fortuna que va a venir de ese exilio y que la va a gestionar una familia. Porque aquí se está hablando ya no se habla de un Estado, ¿eh? En Cuba no se está hablando de un Estado. En el año 80 se podía hablar de un Estado. Aquí se habla de una familia en estos momentos. O sea, esto es a lo italiano. Aquí se habla de una familia donde se confían entre ellos y eso es evidente. Y la mayor evidencia han sido los últimos 5 años de nuestra historia. O sea, el proceso que viene en Cuba es brutal. Nosotros no tenemos nada. Lo decía ahorita. No tenemos un centavo. El proceso es brutal. El tema es cómo se va a canalizar esa brutalidad. Como en la Rusia anterior, donde un grupo de advenedizos se aprovechó de los puestos que tenía, y no te quepa duda que la administración actual cubana está esperando para aprovecharse, está esperando eso como cosa buena para aprovecharse. Yo te digo, lo que se va a ver en esta sociedad, porque no podemos tener miedo a lo que vamos a ver cosas horribles, y frente a la posición que vamos a tomar, probablemente este grupo de aquí tan pequeño
va a estar muy cerca de los socialismos, de los marxismos y de los comunismos, cuando tengan que reaccionar a lo que se va a ver. Como decía René Ariza, un dramaturgo cubano que estuvo preso y se fue al exilio, en un documental que se llama Conducta Impropia, y nadie escuchaba. En Conducta Impropia, al final de ese documental es René Ariza solamente, y es una belleza. Y René Ariza dice, el problema no es Castro, el problema son los muchos Castros de la sociedad cubana. El problema es el Castro que llevamos dentro. Eso el hombre, bueno, era un escritor, y parece que era un escritor, en realidad no sé, es brillante, al parecer. Y eso es verdad. O sea, lo que pasa es que tenemos que llegar ya a esa sociedad. Cualquier cosa que pasó en Rusia, pasó, y era imprescindible que pasara. Pasó muy fea. Pasó horriblemente, y eso es lo que no queremos. Aquí va a pasar, cómo va a pasar y cómo nosotros vamos a interactuar para que ese paso sea el que queremos la sociedad cubana y no el que nos impongan, el que nos han impuesto por 50 años. Ese es el tema, pero no tenemos dinero. ¿De dónde sacarlo? No lo hay, pero hace falta. Raúl Lázaro Fonseca Díaz. Entonces yo lo que quería preguntarle, cuando hace más de 30 años el comandante en jefe dijo, ahora sí que vamos a hacer el socialismo. Hasta ese momento y ahora hasta la actualidad, ¿qué es lo que se ha estado haciendo en este país? Sigan llamando socialismo a lo que no es, ahí es donde está el problema. Usted sigue considerando socialismo una cosa que no lo es. Usted sigue diciendo que eso no es socialismo. No es socialismo. ¿Y qué cosa es? Capitalismo monopolista de Estado. Basado en el marxismo-leninismo. No, en una tergiversación del marxismo, en una dogmatización de muchos de los principios del marxismo. Yo tengo dos preguntas, una para Boris de mi parte y una que me dejó Reinaldo, mi esposo, para Pedro Campos. Él lamentablemente se tuvo que ir. Entonces, bueno, yo me declaro posmoderna. No creo en las divisiones fijas de ideología, ni en la derecha ni en la izquierda, tal y como se han planteado, o como he visto planteados hasta ahora y sobre todo en Cuba, ¿no? Yo creo que la realidad ahora es mucho más rica que esos estrechos cánones y estereotipos donde nos quieren meter, ¿no? Pero sí coincido en algo, no vivimos bajo un socialismo. El falso dilema al que nos quieren abocar de este socialismo de hoy o el capitalismo de mañana me parece totalmente mentira e inventado. Siento que vivo bajo un capitalismo de Estado, donde hay un gran patrón llamado Estado que gana unas excesivas plusvalías, que hace con la producción lo que decide sin contar con las personas que se rompen el lomo trabajando, como decía Boris. Y entonces ese Estado además nos quiere decir, confórmate conmigo que soy el socialismo justo de la hora o caerás en el neoliberalismo más abrasador del mañana, ¿no? También, y eso te quería preguntar, Boris, si ya partimos, o quiero saber tu opinión, de que ese es un falso dilema y que también es falsa la dicotomía de revolucionario contra revolucionario, patriota o apátrida. Yo no conozco un solo apátrida que vive en esta nación. Bien, no conozco ningún anticubano, ni siquiera en el mundo. Si estamos ya diciendo todo eso es mentira, son los adjetivos del poder, que el poder quiere que repitamos y nos clasifiquemos como eso, que clasifiquemos a personas que tienen una postura quizás más socialista como Pedro Campos, como bueno, un reformista que dentro de la ideología dominante, y a otras personas como muchas de las que están aquí sentadas, que militan en partidos liberales, neoconservadores, demócratas cristianos, como mercenarios o como enemigos de la patria. Si ya nos estamos sacudiendo eso, entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta para decretar la pluralidad y decir, no puede ser que este sea el único país del mundo tocado por la naturaleza con una monoideología, ¿no? De un solo color? Entonces te quería preguntar eso. ¿Tú también crees que estamos atrapados en falsos dilemas como ese? Capitalismo de mañana, socialismo de hoy, revolucionario y contrarrevolucionario. Y la pregunta de Reinaldo, ese nuevo socialismo que usted plantea, Pedro Campos, ¿dónde deja a Lenin y la dictadura del proletariado? Efectivamente, yo pienso que una de las grandes deformaciones de ese socialismo fue la llamada dictadura del proletariado. Marx mencionó en muy poquísimas ocasiones la dictadura del proletariado, y las veces que lo hizo refiriéndose a la dictadura como el sistema, como que todo gobierno implicaba la dictadura de una clase. Creo que a partir de Lenin y sobre todo posteriormente, este concepto se materializó, se concretó y se convirtió en una dictadura, pero no del proletariado, se convirtió en una dictadura prácticamente del partido. Y eso, bueno, muchos politólogos, científicos, socialistas lo han escrito ya.
O sea, ahí es donde quedó. Por eso, por ejemplo, yo tengo hace rato una concepción y digo, el leninismo no existió. Lo que existió realmente fue el estalinismo. Y Stalin, ¿qué hizo? Escribió un libro que se llama Cuestiones del leninismo, donde él sistematizó su concepción de lo que era el socialismo visto por Lenin. Pero era la concepción de Stalin. Porque cogió una pila de conceptos expresados por Lenin y los convirtió en leyes. Y entonces, realmente, a partir de ahí, lo que hubo fue una concepción estalinista de la sociedad. Yo incluso considero que la clase revolucionaria no es la clase obrera. La clase revolucionaria es la clase de los trabajadores libres asociados. Y son las clases autogestionarias, las clases medias, los trabajadores libres, los trabajadores cuentapropistas, que no tienen atados, no están atados al capital. Y que rompieron con el trabajo asalariado y que rompieron con el capitalismo. Yo creo que esa es la verdadera clase revolucionaria que va a imponer el nuevo sistema. El capitalismo tiene dos clases fundamentales, capitalistas y obreros. Ninguna de las clases fundamentales de ningún régimen social fue la revolucionaria. En el esclavismo eran esclavistas y esclavos, los esclavos no eran los revolucionarios. En el feudalismo eran los señores feudales y los siervos, no fueron ninguna de esas clases. La clase capitalista surgió fuera del feudalismo. La clase obrera es parte del sistema capitalista. La clase revolucionaria, la nueva clase revolucionaria está surgiendo y se está desarrollando en el mundo fuera del sistema capitalista, no en la clase obrera. La clase obrera, cuando deje de ser de clase obrera, cuando decidan romper con el trabajo asalariado, cuando decidan romper con los capitalistas y asumir el trabajo libre asociado, se convertirá en clase revolucionaria junto a los que ya existen. Hay una realidad, señores. Nosotros tenemos que saber que el marxismo es una cosa. Carlos Marx es un hombre, un hombre que fue muy brillante, un hombre que establece una teoría, y una teoría, además, mirando. Carlos Marx es un hombre probablemente como cualquiera de nosotros en cuanto a la capacidad de humillarse humanamente por lo que ve cada día. O sea, para estar aquí nosotros, para superar todas las barreras que se interponen entre nosotros, tenemos que estar humillados con lo que estamos viendo. Y Carlos Marx es un hombre que está teorizando a un nivel profundo. Además, se demoraba mucho en hacer sus escritos. Federico Engels se lo echaba en cara. Se demoraba muchísimo en hacer sus escritos. O sea, no era un hombre que escribía por escribir. No era puro periodismo lo que hacía. Y lo que está viendo es el horror de un capitalismo naciente extremadamente brutal. Y está viendo, o sea, está analizando teóricamente. Entonces, o sea, no tiene sentido ahora que hablemos. Yo sigo pensando que hay que asumir, que los teóricos socialistas tienen que asumir lo que se ha hecho a nombre del socialismo. Pero no podemos decir, oye, eso es el marxismo y mira lo que fue. Eso no. Es un teórico. Distingamos, porque si no estamos haciendo el antiintelectualismo que acusa Rafael Rojas, distingamos entre una teoría y una aplicación práctica. Porque si las teorías las vamos a desacreditar por sus crímenes, entonces no hay teoría. No hay teoría. Entonces, por eso tenemos que oír con respeto, porque el socialismo, o sea, el socialismo también es otro socialismo, el que se integró en las corrientes democráticas europeas. El sistema de salud pública inglés es hoy referencia mundial de sistema de salud pública. Es un sistema de salud pública que se te cae la mandíbula cuando escuchas lo que te da. Es impuesto, entre otras cosas, por la fuerza de las corrientes socialdemócratas, laboristas en Inglaterra. Y así, o sea, la socialdemocracia influyó en los Estados Unidos inclusive. O sea, Franklin Delano Roosevelt tiene una gran fuerza. Las corrientes socialdemócratas. ¿Qué cosa es? Bueno, efectivamente el socialismo es brutal. No es que Marx triunfó solamente. Es que efectivamente esto hay que darle un sentido. A esto hay que darle un camino. No puede ser como lo estamos viendo. Además de que el obrero de por sí tiene una fuerza. El obrero es el autor de lo que se produce. Entonces el obrero tiene algo con lo que negociar con el patrón. Y eso lo usó muy bien en el siglo XX y lo sigue usando hoy por hoy. O sea, yo pienso eso porque pienso que tenemos que saber que el socialismo es eso, es otra cosa. El marxismo es otra cosa. Marx se preocupó mucho por elementos bien complejos que vale la pena que se sigan estudiando y que se sigan viendo. Entonces, la pregunta de Giovanni, me dices, yo no sé si superamos las falsas dicotomías, lo primero. Porque me he visto en muchos lugares donde hablo y veo que a veces las personas en un segundo nivel de conversación la han superado, pero en un primer nivel de conversación la sostienen. En Cuba hacer ciencias sociales es muy difícil. ¿Cómo tú le pones una encuesta a alguien? Ese alguien coge la encuesta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué yo pienso sobre la política en mi país? No te va a decir. No te va a responder. Entonces, a lo mejor en un primer momento ese investigador, para los investigadores es un tremendo trabajo, porque el investigador tiene que superar eso. ¿Cómo yo supero la primera barrera que tengo? O sea, ¿qué es esa la dicotomía? No, yo no voy a hablar de política. Yo puedo no responder, preguntan muchas veces. Yo puedo no responder esta. No, claro, usted puede responder lo que usted quiera.
Entonces no responden de política, no responden de cómo pienso, de qué debe pasar con el exilio. Y entonces van, pero cuando entran en un segundo nivel, cuando tú le quitaste la encuesta y comienzas a conversar, te das cuenta que, por favor, eso se quedó a 40 años de distancia. El problema es que todavía hoy es un tremendo dilema el poder de los medios. O sea, señores, lo que vemos es el Canal 6 y Tele Rebelde. Y lo que vemos y lo que leemos diariamente, yo, Boris González, lee Granma y Juventud Rebelde. Entonces, yo no he podido nunca opinar sintiendo que estoy siendo sensato sobre Libia. No puedo opinar, porque nada más que leo y veo la televisión cubana y sé que ahí debe haber mucha injusticia, pero no puedo opinar, porque la manipulación es brutal. O sea, hay reglas de manipulación en la manipulación que hacen los medios cubanos, que tú puedes verla. O sea, tú estás leyendo un artículo y tú puedes ver, mira la manipulación por dónde está. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Giovanni? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ojalá yo supiera. ¿Qué hacer? Bueno, hay que barrer con toda esta horrible estructura de control, de atropello, de vicio, de corrupción. Hay que barrerla. No queda más remedio. ¿Qué hacer? Barrerla. Y ojalá eso no se haga en un charco de sangre. Hay mucho odio contenido. Aunque no lo creamos, nosotros aquí estamos disipando enfermedades. Pero hay personas que no se atreven y que lo guardan y que se callan, Antonio. Y cuando tú le hablas a ellos, entonces tú ves que esa persona odia más que tú. Y tú dices, ay, mi madre, si esta persona se lanza a la calle un día, no voy a quedar ni yo vivo. ¿Entiendes? Y eso es peligrosísimo. Eso pasó en la Revolución Francesa. Está bien fechado lo que pasó en la Revolución Francesa. O sea, jugar con la cabeza de un noble al que le arrancaron la cabeza y jugaron con la cabeza de un noble. O sea, está bien documentado lo que fueron los terrores, lo que son los terrores, esos de explosiones sociales. Ojalá y el cambio que tiene que ser sea de otro modo en Cuba. Sería grandioso. Nos enorgullecería, la verdad. Yo soy Leonardo Calvo. Bueno, yo quiero empezar diciendo que los socialdemócratas, que el 16 de enero del año que viene vamos a cumplir 20 años de habernos estructurado e institucionalizado como organización bien definida en Cuba, y que somos los herederos de ese pensamiento y de esa proyección socialdemócrata que hunde sus raíces en el siglo antepasado, con Diego Vicente Tejera, y que atravesó las proyecciones del Partido Independiente de Color, las proyecciones de Guitera, los auténticos del Partido Ortodoxo y demás. Hemos asumido como fundamento de nuestra concepción de la sociedad y de las relaciones humanas algo que es esencial, y que en mi opinión ha sido lo que ha lastrado todos estos grandes proyectos de ingeniería social, y que es ver al hombre no como clase, sino como hombre, como individuo en toda su dignidad, su integridad, sus valores, y ver ese fenómeno esencial que ha constituido, en mi opinión, la grande fase de tratar de liberar al hombre esclavizándolo, y tratar de enaltecer al hombre anulándolo, al individuo anulándolo. Y en ese sentido, para mí es esencial el valor del humanismo como concepción, como base de toda proyección y de todo diseño y de toda definición de concepciones de estructuración social. Si seguimos viendo a la sociedad del presente y del futuro, a la sociedad que tenemos que reestructurar, que organizar, que construir a partir de esquemas viejos y de visiones desfasadas y fracasadas, seguimos en el camino equivocado. Rafael plantea otra cosa: la instrumentalización del pensamiento martiano como un paradigma ideológico del sistema, ¿no? Y yo creo que esto es un método bastante usado, convertir a los hombres en dioses para traicionarlo y utilizarlo en esto. Y esto es parte de un proceso, porque el socialismo tiene la ventaja para las vocaciones hegemonistas de ser muy útil, porque el socialismo se vincula con las necesidades de las masas, con las necesidades de los pueblos, y también con el poder de las mayorías. Por esa razón muchos hegemonismos y despotismos históricos se han identificado como socialistas. Pero para los socialdemócratas, y eso está bien definido históricamente ya hace muchos años, no hay socialismo donde no hay democracia. No se pueden esconder las estructuraciones dictatoriales de un sistema con políticas sociales sin democracia, porque entonces habría que reconocerle los grandes valores a los fascismos, ¿no? Que como te decían, educación era educación de verdad, no eran los maestros vendiendo las pruebas en la ESO, y cuando te decían salud era salud de verdad, no eran los médicos huyendo a buscar un DVD a otro lugar y dejando desprotegidos 169 municipios. Eso hay que
asumirlo como concepciones un poco superadas en el debate que es necesario socializar y adelantar para poner en órbita de discusión y de valoración todas estas cosas que son el fundamento y la base de cómo tenemos que pensar lo que somos y lo que tenemos que ser, cómo tenemos que vernos lo que somos, lo que tenemos y lo que tenemos que asumir. William Cáceres, la pregunta es para Pedro. Bueno, él en uno de sus comentarios dijo que en Cuba había pluripartidismo y dijo que sí, que habían varios partidos que, bueno, que en las calles y esas cosas. Cuando el locutor habló contigo, te intercedió, usted le dijo, déjame pintar a mí, no pintes por mí. ¿Por qué nosotros los cubanos, los que pensamos contrariamente a las ideas sociales que está desarrollando el gobierno, no tenemos derecho a pintar? Y cuando salimos a pintar nos botan la lata de pintura o nos parten los pinceles. ¿Por qué? Fue arquetípico. En la historia de las ideologías fue arquetípico la bronca entre Marx y Bakunin. Yo empecé como marxista-leninista, estuve 32 años en el partido. Hace 2 años que yo entregué el carnet del partido. Hace 5 que mi tendencia fue el corrimiento hacia el negro. O sea, yo hoy creo que mi tendencia principal es libertaria. Sin embargo, con ese señor, que además es mi hermano, nosotros hemos tenido múltiples confrontaciones, pero puedo decir que las pudimos saltar, a tal punto que la plataforma programática que fue presentada en el 2008 y después actualizada en este año, donde participamos no solo él y yo, sino un grupo de compañeros, tuve el honor de participar con ella, aun cuando no esté totalmente al 100% con todo lo que dice ella. Yo creo, y perdónenme que ponga este ejemplo que es de nosotros, que esa es como la actitud que debemos tener nosotros. Yo creo, y en esto va a estar de acuerdo Tony y Ovidio, nosotros somos seguidores del pensamiento complejo y del constructivismo. Y eso me abrió el entendimiento enormemente. Se acaban los determinismos, esto es por aquí y tiene que ser por aquí, se acaban los reduccionismos, se acaban las clasificaciones de ese tipo, porque hay una transversalidad total. Hoy los movimientos que se están desarrollando en el mundo, yo por ejemplo no creo en partido, yo si creara algo cuando lo pueda hacer, lo haría con mis compañeros un movimiento social, no un partido. Y hoy se había dicho ya por analistas desde hace varios años que lo que venía a partir del 2011 era básicamente una esencia libertaria. Y lo que se está dando en los movimientos de los indignados, lo que se está dando en Chile, es esa esencia, que la gente no se miran y se preguntan de qué partido son, se abrazan y dicen vamos para adelante. Y eso creo que es el movimiento altermundista real, es buscar de verdad un mundo mejor y posible lo que tenemos. Antonio Machado, no Rodiles, Antonio Machado dijo, no hay camino, se hace camino al andar. Y nosotros, incluso aquí, estamos haciendo camino ahora. Muchas gracias. Muy brevemente voy a referirme a lo que dice Roja, sobre que nadie ha tocado ese tema, que es el carácter del intelectualismo. Las naturalezas totalitarias son antiintelectuales. Y Cuba, desde el discurso en junio del 1961, hasta la expulsión, hasta el cierre de la muestra del joven creador, el Festival del Cine Pobre y el Festival de Rotilla en Ibacoa, es una muestra de la naturaleza antiintelectual de este gobierno. Pasando por Adufá y Padilla, con los 7 contra Teba y Fuera del Juego, pasando por el quinquenio gris del famoso Congreso de Revolución y Cultura que desató las tempestades de 5 años de la parametración, pasando por el cierre del CEA, pasando por el cierre del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. Es decir, la naturaleza antiintelectual de este gobierno tiene una historia terrible. Por tal motivo, yo creo que esto es un rescate de la naturaleza intelectual del debate. Por último, quiero señalarme a un aspecto que señalaba usted de los cubanoamericanos y la presencia de ellos aquí en Cuba en cuanto a la inversión extranjera. La ley de inversión extranjera, si la conocen, no reconoce eso. ¿Por qué? Porque definitivamente esa ley está bien pensada. Bien.
brevemente, en China, cuando empezó las 4 modernizaciones que acabaron con la banda de los 4 que dirigía la mujer de Mao Zedong, después que Deng Xiaoping se apropia del Partido Comunista, fusila, barre con toda la secuela de Mao Zedong y empiezan las 4 modernizaciones en el sexto pleno del Comité Central de 1976, que empezó la reforma en China. China no tenía plata para hacer esos cambios. Y entonces hay un término empleado en China que se usó por Mao, los Hoas. Los Hoas son los apátridas de hoy que están en Miami. Entonces, los Hoas se asientan en Macao, en Singapur, en Hong Kong y en Formosa. ¿Qué hace Deng Xiaoping? No me importa el problema del color que tengan los gatos, sino que hacen ratones. Y vinieron los Hoas para China. Permitió modificar en el Congreso posterior a que los capitalistas que estaban en el exterior podían ser militantes del partido. Hoy hay más de 20 millones, hay más de 20 multimillonarios militantes del partido en China. Que el partido tiene que ser ellos mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que esos Hoas, con su dinero, cambiaron China. La cambiaron completamente. Ahí está China, la segunda economía del mundo. Los vietnamitas en el 79, 78 empezaron el Dumoy, que significa la renovación. Congreso del Partido Comunista de Vietnam. Las reformas de vietnamita, curiosamente, son más radicales que la China, porque Vietnam capitalizó la tierra, cosa que China no hizo al principio. Los Hoa vietnamitas, radicados en estos países, pero fundamentalmente en California y en San Francisco, en California precisamente, vinieron a Vietnam. Hoy Vietnam es la economía que más crece en el mundo. La economía que más crece en el mundo. ¿Dónde están los Hoa cubanos? En Miami. Porque los Hoa en Miami son los que han permitido que hoy, mes de septiembre, la semana pasada, el gobierno anunciara que cumplió la meta de los 2 millones de turistas que se hacían en diciembre dañando ahí. Y el gobierno nos dice que de esos 2 millones, 400.000 fueron canadienses que vinieron en este semestre y 300.000 cubanos americanos. El gobierno nos ha dicho que 80.000 cubanos radicados aquí en este país fueron a los distintos pueblos turísticos, fundamentalmente a Varadero. ¿Turista? El gobierno nos ha dicho que de los 314.000 cuentapropistas que hay en este momento en Cuba, el 70% ha recibido dinero de los Hoas vietnamitas, de los Hoas de Miami, y han hecho esas inversiones, porque yo le he preguntado, y me he dedicado a eso. Ven acá, hermano, ¿cómo es esto? ¿Cómo te costó eso? Coño, socio, eso me costó 7.000 CUC. ¿Cómo 7.000? Si no te preocupes, 7.000 y viene más. El sistema de transporte de alquiler, los famosos boteos, hay un 50% cubanos que tienen 5, 6 y 7 autos. El primo, el hermano, le manda el capital y el tipo se dedica a comprar autos. Por tal motivo, yo creo que la inversión cubana es necesaria, no para el futuro, sino que está allá, presente. Mi nombre es Agustín López, soy bloguero independiente. Me voy a referir al socialismo cubano para no entrar en polémica de los distintos tipos de socialismo. Para mí personalmente no admite reforma, ni aunque lo bauticen, ya eso lo he dicho aquí otras veces, ni aunque renazca del agua y del espíritu. Es como, para mí sería como reformar el fascismo en este siglo o plantear el anarquismo como resolución de problemas sociales. Sobre lo que se refirió Rojas, menciona algunos artículos martianos o marxistas en la Constitución, pero el 1 y el 53 restringen y encierran toda esa ideología. No voy a extenderme más por mis reducida capacidad académica. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿creen ustedes en la reforma del socialismo? Y si creen en ella, ¿cómo pueden hacerse la reforma del socialismo sin reformar la Constitución que las ampare? Porque lo demás
pueden hacerse cualquier tipo de reforma, pero si no están amparadas en la Constitución, yo pienso que no tengan ningún respaldo legal. Nosotros no queremos reformar este socialismo, entre comillas. Nosotros no queremos actualizar, nosotros queremos cambiar este sistema socialista por un sistema socialista verdadero, por un sistema socialista de otro tipo, que no es este. O sea, yo coincido, esto no es reformable. Se le podrán poner 1000 parches, pero o evoluciona o camina hacia el capitalismo o evoluciona o camina hacia el socialismo verdadero. Yo tengo 38 años, he vivido toda mi vida en el socialismo, es lo que conozco, el socialismo. Y no soy estudiosa del tema, bueno, de eso que llaman socialismo. No soy estudiosa del tema, no soy económica, no soy nada de eso, soy creadora. Y lo que me parece es que el socialismo, por lo menos ese, que es si sí o si no, lo que yo conozco de socialismo es totalmente feo. Es poco poético y polvoriento. Yo no lo quiero. Efectivamente, esto, señores, es raro. Esto tiene mucho de capitalismo también, es verdad. O sea, no se puede negar. Si alguien dice, oye, no, esto es un capitalismo, bueno, yo discrepo, yo discrepo, sigo insistiendo. Pero esto es feo, es verdad que esto es feo, esto es raro. Esto, a mi juicio, lo primero que podemos ver es la cantidad de coincidencias históricas que tienen los... A mi juicio, lo principal que podemos ver es la cantidad de coincidencias históricas que tienen los sistemas totalitarios, autoritarios, dictatoriales, tiránicos o como quieran decirle. Hubo un señor que dijo, los fascismos hicieron salud de verdad. Y me recordó una cosa que las personas dicen, no, pero mira, en Cuba no hay violencia. Eso como una muestra de que el socialismo es bonito. Y yo le digo, y yo recuerdo siempre el caso de que la mafia en Italia se terminó. Hubo un momento en la historia de Italia que se acabó la mafia. Eso la gente no lo domina. Ahora, ¿qué momento fue? Fue Mussolini. Mussolini encontraba un mafioso, probablemente le daba palos hasta que le dijera quién era el jefe, lo metía preso sin juicio, él cuando encontraba al otro le daba palos y así se acaba con cualquier red de la mafia. Cuando tú tienes una institucionalidad legal, tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso porque estoy convencido de que en ese proceso Mussolini asesinó, acabó, destruyó a miles de personas que no eran mafiosas. Claro, claro. ¿Qué cosa más fácil si yo tengo cobertura para juzgar, para mandar a matar, para hacer todo, como en Cuba la ha habido por 50 años, que eliminar a mi oposición y tildarla de criminal? Eso a cualquier tirano le surge naturalmente. Yo tengo al país en mi mano. ¿Por qué no voy a acabar con esa minúscula oposición que además detesto, que además me producen odio? Porque, señores, todos tenemos algún odio y el odio es lo que más fácil nos hace pasar por encima de cualquier consideración moral. O sea, el tirano no es absolutamente malo. Nosotros tenemos odios interiormente y tenemos que saber cuándo, oye, esto es un instinto que es de odio. Y lo que estamos es acabando con nuestra moralidad. Esa persona que odiamos tiene hijos, tiene hermanos, tiene padres. Vamos a humanizarlo de nuevo. El odio nos hace deshumanizar al otro. Entonces, es muy lógico que un tirano tenga frente a sí la posibilidad de destruir y como un tirano está lleno de odio, destruya. Eso hizo Mussolini, eso se ha hecho en Cuba, Por eso a mí me cuesta trabajo a veces hablar de ideología y considerar como ideología lo que hay en Cuba. En Cuba lo que hay es la consecuencia, si queremos decirle ideológica, la consecuencia de un estado de odio, de un estado oprobioso. Eso es lo que hay en Cuba y eso es lo que ha salido. Si le queremos llamar ideología, repito, es una ideología en particular. Y entonces, desde ese punto yo estaría de acuerdo con Pedro Campos. Esto no es socialismo, señores. Porque entonces Mussolini, ¿qué hizo? Bueno, también dijo que era socialista, pero entonces los tiranos que ha habido tiranos a lo largo de la historia, podemos tener infinitos tiranos. El tirano coincide, señores, coincide. O sea, probablemente no hay mucha diferencia entre Fidel Castro y algún tirano romano. O sea, un problema de época, un problema de concepto y eso, pero no mucha diferencia en el accionar, en el modo como reprime, perjudica o en última instancia extermina a la oposición. Eso es importante porque para entender, me parece que hay que entender a Pedro Campos. O sea, esto efectivamente tampoco es socialismo. Pienso también que aquí no está agotada la discusión que hemos tenido. Creo que hay muchas cosas por decir. Podríamos seguir hablando. Yo personalmente rechazo los criterios que tratan de personalizar los sistemas. Cuando se personaliza un sistema, se hace responsable a una persona o a un grupo de 2 o 3 personas de lo que está pasando. Y realmente el problema es mucho más complejo.
Es un problema social, es un problema económico, es un problema internacional. El proceso, la revolución cubana, objetivamente, nos guste o no nos guste, surgió en medio de la Guerra Fría. Surgió en medio de la Guerra Fría. Surgió en medio de una época que se creía que el socialismo era aquella cosa. Y mucha gente en el mundo luchaba por esas ideas. Por ejemplo, los jóvenes, la gente que tienen hoy 20 y pico, 30 años, no conocen aquellas historias. Entonces, en Cuba había un partido comunista que durante muchos años luchó por esas ideas, que era un partido que tenía fuerza entre los trabajadores, que tenía fuerza dentro de la clase obrera. Y ocurrió un fenómeno, consecuencia de todo ese conjunto de situaciones nacionales e internacionales. Personalizar a una persona es pretender que cuando se acabe la persona se acabó el sistema. No, señores, se acabó la persona y el sistema puede seguir, y entonces el problema no es la persona. El problema es el sistema. Por eso yo me niego y rechazo la idea de personalizar los problemas. Esto es un problema que es un sistema, es un conjunto de concepciones. El estalinismo es un conjunto de concepciones acerca de la economía, la política y la sociedad. Ese conjunto de concepciones yo creo que es lo que hay que derrotar. Y no personalizar el problema en nadie. Las personas, ahora hay mucha gente que dice, no, que Obama no es culpable de lo que está pasando en Estados Unidos, Obama es el presidente y mañana, ayer fue Bush y anteayer fue Reagan. Y quitando a Reagan no se resolvió el problema, y quitando a Bush no se acabó el capitalismo, ni muriendo Obama se va a acabar las acciones de Estados Unidos en Medio Oriente. O sea, pensemos un poco, los problemas tienen una gran complejidad, son problemas económicos que están determinándose mundialmente, son problemas sociales, son mucha gente pensando en una dirección y en otra, que están teniendo influencia en los procesos. O sea, no es un problema de personal. Personalizando los problemas no los vamos a resolver. Seguiremos con el sistema. Se murió fulano y seguimos con el sistema. No es fulano, es el sistema. Yo le quiero dar las gracias a Pedro y a Boris y a todos ustedes, y me parece intenso, ¿no? Es una polémica que evidentemente en una primera vez que nos encontramos y en 2 horas es muy insuficiente. Gracias por todo, a todos por venir, y bueno, nos vemos en un próximo encuentro de Estado de SAT. Gracias.